Hola, mi nombre es Néstor Torres, soy docente universitario y les doy la bienvenida a este nuevo canal de YouTube que en la situación de esta crisis sanitaria tiene como finalidad ser un canal de comunicación de contenidos académicos para los estudiantes con quienes tengo el gusto de compartir la labor docente y para cualquier persona que quiera acercarse a estos temas históricos. El día de hoy en esta serie de videos vamos a acercarnos a la cultura judía, teniendo en cuenta que es uno de los antecedentes principales en la construcción de lo que luego va a ser el cristianismo, y a su vez el cristianismo será un factor fundamental en la construcción de la civilización occidental. Aprovecho para manifestar mi profundo respeto y admiración por el pueblo judío. Pido también excusas a esta cultura y a este pueblo si en algún momento cometo algún error historiográfico de imprecisiones, pero pues hago la salvedad de que voy a hablar del mundo judío en función de lo que luego va a ser el mundo cristiano. Entonces voy a estar haciendo comparaciones y voy a estar moviéndome en estos dos registros, el cristiano y el judío. Por eso puede ser que en algún momento surja alguna imprecisión para el punto de vista y la concepción histórica y cultural que tenga un judío propiamente dicho. Sería ilógico no reconocer la influencia del pueblo judío en la construcción del mundo occidental, teniendo en cuenta que el mundo occidental se construye con bases cristianas, griegas y romanas, pero parece ser que nos hemos olvidado de este gran pilar fundamental del mundo occidental, que es el mundo judío. Entonces les doy la bienvenida a que analicemos un poco lo que es el pueblo de Israel, el mundo judío, la cultura judía. Comencemos por hacer una breve ubicación geográfica. Entran en juego la civilización mesopotámica, la civilización egipcia y la civilización romana. Dentro de este espacio geográfico, que es donde nos vamos a estar moviendo a lo largo de esta serie de videos, destaco las ciudades de Ur de Caldea, que es donde va a iniciar propiamente la cultura hebrea, la cultura judía, y la ciudad de Jerusalén, que va a ser su epicentro, su núcleo, su punto neurálgico desde donde se va a consolidar y se va a expandir luego prácticamente por todo Occidente, pues mucho más adelante. Pero voy a destacar simplemente estas dos ciudades como focos de lo que va a ser la cultura judía. Comencemos a hablar del personaje de Abraham. Quiero hacer una claridad en este punto, y es que Abraham efectivamente debió ser un personaje histórico, pero los textos bíblicos y los textos que conservamos no hablan precisamente del personaje como tal, sino seguramente de la evolución cultural del pueblo. ¿Por qué digo esto? Pues porque la tradición judía hasta el siglo III y el siglo II a.C., que es cuando se comienza a poner por escrito, se comunica a través de tradición oral, es decir, se pasa de generación en generación como una narración. Por tanto, es muy difícil que los textos estén hablando exactamente de un personaje y de unas fechas precisas, porque al transmitirse por tradición oral, pues se va perdiendo información precisa. Lo que sí está claro es que los hechos históricos y los acontecimientos como pueblo que se narran en los textos bíblicos son ratificables en otros documentos babilonios, sumerios, acadios, egipcios y en otras muchas fuentes historiográficas que nos permiten ver que los relatos bíblicos son una realidad histórica y son una realidad cultural, pues, de un pueblo específico. Entonces comenzamos por decir que Abraham se sitúa más o menos cronológicamente hablando a finales del siglo XIX a.C., principios del siglo XVIII a.C. Si decimos que la tradición escrita se consolida entre el siglo III y el siglo II, estamos hablando de más o menos 15 siglos en los que la narración de Abraham va pasando por tradición oral. Por eso hablo de esas imprecisiones. Pero si vamos a situar más o menos hacia finales del siglo XIX a.C., la aparición de un pueblo nuevo. Recordemos que el pueblo de Abraham va a surgir dentro de la cultura mesopotámica, dentro de la cultura babilónica y muy cercano a los pueblos sumerio, acadio, hitita, amorreos, caldeos
y todos los pueblos que compartían un espacio geográfico en lo que conocemos como civilización mesopotámica. Todos estos pueblos tienen una característica fundamental, y es que son pueblos politeístas, es decir, que adoran o veneran a muchos dioses, y la principal característica del pueblo judío, es que es el primer pueblo que va a comenzar a hablar dentro de la cultura mesopotámica de un solo Dios, del monoteísmo. Entonces, para recapitular, vamos a decir que el pueblo de Abraham tiene una característica fundamental, y es que se ingenia o crea ese nuevo concepto que abandona el politeísmo y se queda con la idea de un solo Dios, que a partir de ahí vamos a llamar o conocemos como monoteísmo, la adoración a un solo Dios. Pero esto, ¿por qué es importante? Pues es importante porque esa idea que el pueblo de Abraham va a diseñar de un solo Dios tiene una característica, y es que ese Dios se va a comunicar directamente con ese pueblo, con esa cultura. Aprovecho para decir que esta presentación está ilustrada a partir de pinturas, de obras de arte que están en distintos museos del mundo, y en este caso presento una pintura en la que se muestra la escena de Abraham hablando con 3 ángeles y su esposa Sara escuchando la conversación. Esta imagen, esta representación iconográfica está escrita en el libro del Génesis, en el capítulo 18 más o menos, y va a contar que estos 3 enviados de Dios le van a decir a Abraham que va a ser padre de una gran nación. De hecho, esa es la traducción del nombre. Abraham significa padre de un gran pueblo, padre de una gran nación. El texto bíblico nos dice que estos 3 ángeles fueron acogidos hospitalariamente por Abraham y le manifiestan que es elegido por Dios y que va a ser padre de una gran nación. Sara, que está en un segundo plano, va prácticamente a burlarse de esto, porque dice: soy una anciana, no puedo tener hijos, y ellos le dicen, los ángeles dicen: el objetivo es que ustedes confíen en Dios, porque no es una posibilidad, es una promesa que Dios está haciendo a ustedes. Y por eso también conocemos que Abraham se considera el gran padre del pueblo judío, el padre de la fe judía, porque Abraham y Sara deciden creer que sí va a ser posible lo que están prediciendo estos ángeles en nombre de Dios. Entonces, para ir dejando algunas ideas claras, el pueblo de Abraham va a surgir dentro de la cultura mesopotámica. Es un pueblo que diseña una idea distinta, culturalmente distinta a las ideas que tienen los pueblos mesopotámicos, que es el monoteísmo. Y lo importante de ese monoteísmo es que esa idea de Dios que ellos tienen se pone en contacto directamente con ellos para hacer una promesa, para hacer una alianza. Por eso hablamos en la Biblia cristiana de Antiguo y Nuevo Testamento. Yo voy a hacer referencia a este primer hecho como la antigua alianza, o la primera alianza que Dios, o el primer compromiso que Dios firma o adquiere con el personaje de Abraham, que, como ya les dije, hace referencia a un pueblo. Entonces hablamos de monoteísmo y hablamos de un pueblo que se comunica con Dios y que es elegido por Dios para ser un pueblo. Lo siguiente que van a decir estos ángeles, y que luego por eso les digo que el texto no es tan exacto, porque esto que les voy a comentar ahora aparece en Génesis 12, que es anterior a Génesis 18, y en Génesis 12 va a decir Dios a Abraham que tiene que abandonar su tierra para volver a la tierra de los cananeos, para ir a la tierra de los cananeos. Volvamos al mapa y vemos que la tierra de Canaán es esta parte, esta zona geográfica, con lo cual lo que va a pedir Dios a Abraham es que regrese de Ur de Caldea hacia Jerusalén. ¿Por qué hablo de regresar? Pues porque la ocupación de la cultura mesopotámica hace parte de la migración natural del ser humano desde el sur de la selva del Congo, que es donde empieza pues la evolución humana, hacia Oriente. Lo que está pidiendo Dios en este caso
por esa idea de Dios en esa cultura y en ese pueblo, es volver de Ur de Caldea hacia la zona de Canaán, que es donde luego va a ser Jerusalén. Y este es el inicio del pueblo judío. Es decir, inicia con un personaje que inicia un movimiento cultural distinto basado en la creencia en un solo Dios dentro de la cultura babilónica, y tiene como peculiaridad que no es el pueblo relacionándose con esa idea de Dios, sino es ese Dios relacionándose con ese pueblo, con esa nueva cultura que está surgiendo y que comienza un movimiento migratorio desde el territorio mesopotámico hacia el territorio cananeo, en la orilla oriental del mar Mediterráneo. En este momento vamos a dejar el tema hasta aquí. Continuaremos con la serie de videos explicando la historia del pueblo de Israel. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.